Entonces vamos a comenzar lo que es el capítulo 3. Ya terminamos el capítulo 2, gracias a Dios. Y en algunas cosas vamos a ver que vamos a poder avanzar un poco más rápido, porque pues son conceptos que ya tenemos que ir conociendo, ¿no? Conforme a lo que ya hemos estado estudiando en el libro de Romanos. Hasta ahorita pues hemos estado viendo la terrible condición del ser humano. Hemos estado estudiando lo mal de nuestra situación espiritual delante de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé su ayuda para poder comenzar. Señor Jesús, gracias en esta mañana, te damos porque reconocemos antes que nada que solo tú eres bueno y que de nosotros no procede el bien, sino solamente de ti, Señor. Gracias por amarnos y por regalarnos el don de tu palabra, por ayudarnos a entenderla, porque es a través de tu Espíritu Santo que podemos tener alguna revelación, Señor, y no por nosotros mismos. Señor, gracias porque pues están aquí mis hermanas y estamos dispuestas a estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque en tu gran amor tú nos hablas, Señor, día a día. Te pido, Señor, que por favor pongas nuestros oídos atentos, nuestro corazón, Señor, y todo aquello que tú quieras transformar en nuestra vida, pues sea así, Padre. Que dejemos, Señor, que seamos moldeadas en tus manos. Perdona, Señor, toda esa maldad, Señor, que todavía traemos, Señor. Perdona todas esas fallas y ese pecado, Señor, que está constantemente delante de ti, Señor. Límpianos, santifícanos, Señor. Conságranos para que seamos única y exclusivamente para ti, mi Señor. Y danos un corazón sabio y entendido para poner en práctica lo que aprendamos, Señor. Te doy muchas gracias por mis hermanas aquí, aún por las que están en casa, por cualquier otra circunstancia. Te pido, Padre, que las bendigas, Señor. Que seas con ella y que tu palabra también siga hablando a sus vidas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3. Para entrar en contexto, bueno, primero recordemos que en el capítulo 2 hablamos en la última parte, acerca de cómo el verdadero judío ya según Pablo y hablando ya en el Nuevo Testamento, y aún decíamos que Dios siempre quería que lo que estuviera convertido a Dios fuera el corazón, no que fueran solo meros ritos. Ciertamente Él estableció un pacto y señales y quería que las cumplieran, y era gravísimo que alguien no cumpliera con las señales, tanto que cuando el Señor da la ley, ahí en tiempos de Moisés y están en el desierto, y alguien no cumple con el guardar el sábado, la sentencia de Dios fue que fuera apedreado, ¿no? Entonces, así de grave era no guardar esas señales del pacto. Pero siempre desde el principio que nuestro Dios dio la ley, la intención siempre fue hacia el corazón, no hacia una apariencia o hacia lo exterior. El Señor siempre dijo que Él iba a circuncidar los corazones. Él dijo eso para que tuviera sentido aquello físico que se estaba haciendo. Hoy en día tenemos esa misma oportunidad. Todo lo que hacemos físicamente tiene que ir pues con la idea de que todo esto realmente esté pasando en nuestro interior. Es una cosa difícil. Realmente nosotros pues nos encargamos de disponer nuestro corazón y nos encargamos de hacer lo que físicamente podemos hacer, como orar, congregarnos, estudiar la Biblia, pero esa transformación de nuestro corazón solamente la hace nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que Él haga toda la obra y el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido y ha dicho, ¿no? No quedarnos solamente con lo físico, sino buscar más allá, ¿no? Ir de una manera espiritual, que es lo que Dios quiere, que dice su palabra que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Así que va empezando de algo físico, pero el Señor lo que realmente quiere es que seamos personas espiritualmente adoradoras para Él, ¿no? Entonces, bueno, así nos decía que la verdadera circuncisión y el verdadero judío era el que lo era por dentro, de corazón, no el que lo era por haber nacido en la nación de Israel, ni el que lo era por practicar el judaísmo. O sea, no es necesario que te judaices para que el Señor te considere judío, sino el que realmente cumple con la palabra de Dios.
decíamos, el Señor dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos, ¿no? Guarda mi ley. Entonces, sabemos que una forma de demostrarle a Dios cuánto le amamos es obedeciendo sus mandamientos. Que bueno, ayer tuve una plática con unos testigos de Jehová y le digo a Sandra, me dieron hasta con la chancla porque no me dejaban ni hablar, ¿no? Y entonces había una de ellas ya grande, ya muy adulta, que insistía en que el reino prometido es esta tierra y que cómo era posible, porque yo le hablaba de la salvación solo por fe, solo por la fe en el Señor Jesucristo, y ella me decía, ¿así, sin obras? Y le decía, así, sin obras. Pero entonces le digo, bueno, es que las obras vienen después, o sea, sí entiendo tu punto, le digo, pero no me dejaba hablar. Y me daba con todo y me decía, a ver, lee la Biblia, ¿crees en la Biblia? Claro que creo en la Biblia. A ver, lee la Biblia, ¿qué dice esto? Y así. Y ya le decía, está bien, lo voy a leer. Y ya al final ya nada más le dije, ahora déjeme decirle, ¿no? O sea, usted ya me leyó, ahora yo le leo. Pero después como también salió Sandrita y Sandrita también dijo, no, solo por fe. Y entonces ya terminó diciéndonos, bueno, hasta luego, qué gusto platicar con ustedes, hasta luego, ¿no? Y entonces le digo a Sandra, no. Ella platicó ella misma. No. Ellos dicen que donde te reciban, ellos deben de quedarse. Y yo los recibí. ¿A dónde van? Le digo, ¿a dónde van? Yo los escuché. Digo, entonces, ora. Pero bueno, ya me puse a orar por ellas y dije, bueno, Dios, si tú me permitiste platicar con ellas, pues permíteme que se pueda dar otra vez la ocasión y podamos seguir con esta plática, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas sí entendemos que Dios nos manda a obedecer sus mandamientos, no como un requisito de salvación. En realidad, como lo hemos estado estudiando, es un resultado de la salvación. Que tú puedas obedecer es el resultado de haber sido salva, pero no es el requisito para ser salva, porque ¿quién puede? Vamos a estudiarlo en Romanos capítulo 3. Y bueno, voy a darle lectura del versículo 1 hasta el versículo 8, que es a donde, si Dios permite, pretendo llegar el día de hoy. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar y desgraciadamente vivimos en una época donde se tergiversa la palabra de Dios, en una época donde por una cosa se agarra como pretexto para pecar, y eso fue mucho de lo que se usó de las palabras que decía Pablo. Pablo hablaba de una salvación por fe, de una salvación por gracia, y eso era pretexto para muchas personas. Entonces, aquí Pablo habla de ese problema. Y lamentablemente es que hoy en día la carta a los romanos también se usa como pretexto para seguir pecando. Entonces es el no entender la palabra de Dios y el querer buscar cualquier ocasión para continuar en la mentira, ¿no? Pero ya por gusto, ¿no? Yo creo que siempre es por lo mismo, por falsas doctrinas, por el error de no querer buscar a Dios de todo corazón, ¿no? Bueno, vamos a leer, dice, perdón, esto ya lo leí. El versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Porque recuerden que en el capítulo anterior terminó diciendo que el verdadero judío era el judío por dentro, el judío de corazón. Entonces dice, ¿qué ventaja tiene entonces? Vamos a ver dos palabras, ventaja y aprovechar. Están fáciles, pero el significado nos va a ayudar a entender un poco más profundo. La palabra ventaja es del griego perizos, que quiere decir superabundante en cantidad o superior en calidad, por implicación excesivo o preeminencia.
Está diciendo, ¿qué ventaja tiene ser judío? Está diciendo, ¿realmente es superior ser judío? ¿Realmente es superabundante en calidad o en cantidad ser judío? La respuesta inmediata sería no, pero vamos a ver si sí es cierto que Pablo dijo que no. Ajá. Porque según lo que estamos leyendo en el capítulo 2 diríamos, no tiene ninguna ventaja. O sea, diríamos, ¿en qué me aventajas tú, judío? En nada, pensaríamos, ¿no? Judío de corazón. No aquí, pero aquí no está hablando de judíos de corazón, aquí ya está hablando de judíos conforme a nación. Okay. Ahorita vamos a ver por el contexto. A veces sí va a hablar del pueblo de Israel en cuanto a algo espiritual, pero ahorita está hablando en sentido literal, el que es judío. Ajá. ¿Y tiene alguna ventaja que alguien naciera siendo judío? ¿Lo pensaríamos nosotros? La respuesta que pensamos de inmediato pues es no tiene ninguna ventaja, pero vamos a ver qué nos responde Pablo. Entonces, ¿tiene una ventaja ser judío? Pensamos que no, ¿verdad? Ahora, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿Aprovecha de algo que un varón, hablando físicamente, se circuncide siendo judío? ¿Aprovecha de algo? Pensamos que no, tal vez, ¿no? Físicamente la circuncisión es por higiene. Ajá. O sea, bueno, sí, pero aquí estamos hablando en sentido espiritual, aunque, o sea, el valor espiritual. Okay. Ajá. No de un judío espiritual, sino del valor, el valor delante de Dios que una persona se circuncide, ¿no? ¿De qué aprovecha ser judío o qué ventaja tiene ser judío y de qué aprovecha la circuncisión? La palabra aprovechar viene del griego opheleia, que significa utilidad o es decir beneficio. ¿Tiene alguna utilidad circuncidarse delante de Dios? ¿Tiene alguna utilidad? Pues en tiempos antiguos. Pero ya estamos en tiempo de Pablo, ya en el tiempo de la gracia. Ya estamos hablando. ¿Eso para mostrar que era judío? No, lo estás diciendo de forma espiritual, ¿no? Ajá. De forma espiritual yo digo que es cuando se quitan los pecados de corazón. Es como cuando. No, pero ahí ya estás llevándolo totalmente a, o sea, es que aquí hay dos sentidos, ¿no? Okay. O sea, está hablando de una persona judía. Está hablando literal, no espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo contexto nos lo va a decir. Les digo que hay veces que dice la nación de Israel o el pueblo de Israel, o el mismo Romanos nos va a hablar de un Israel espiritual, donde sí estamos nosotras. El Israel espiritual sí somos nosotros, la iglesia. Pero cuando dice un Israel tal cual físico, literal, es Israel, es la nación de Israel. Geografía. Sí, es Israel. Pero ahora, la circuncisión no está hablando en un beneficio médico. No está diciendo, sirve de algo, bueno, médicamente se ha comprobado que hay una mejor higiene. Ajá. Y que incluso evita complicaciones médicas en el futuro, más cuando el hombre pues va envejeciendo y se le va complicando más la situación. Entonces, si se hace una circuncisión joven, no va a tener que padecer eso de grande, ¿no? Entonces, bueno, sí, médicamente sí, pero no está hablando de eso. Está hablando cuál es el valor de la circuncisión de un judío físico delante de Dios. Ajá, o sea, hay que ver que es como una combinación de las dos cosas, ¿no? Ahora, lo voy a leer estas mismas preguntas en la Nueva Biblia Vida. Dice, entonces, ¿de qué vale ser judío o de qué sirve la circuncisión? Ajá, está más fácil. Hay otra versión, Palabra de Dios para Todos. Tal vez tú me dirás, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? Recuerden que va ligado al capítulo 2. El capítulo 2 dijo que la circuncisión no era la de afuera, sino la de adentro. Y entonces, aquí pregunta, entonces tú tal vez me dirás, o sea, un judío podría decir, bueno, y entonces, ¿de qué me aprovecha ser judío? O el gentil diría, entonces, ¿qué ventaja o en qué son superiores a mí los judíos? Podríamos decir en nada, ¿no? O podríamos decir, no hay ninguna ventaja en ser judío. Pero fíjense que contrario a lo que pensamos, Pablo dice que sí hay una ventaja, porque vemos el versículo 2 inmediatamente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucha, dice el versículo 2. Mucha, ajá. En todas maneras, fíjense cómo dice, mucho y en todas maneras, sí. No en pocas, en todas. Ajá, ajá. O sea, en todas maneras sí aventaja ser judío del gentil. Hay una ventaja muy grande
y no es física, es meramente espiritual, es meramente espiritual. Ajá. No es una nación, no es de que yo ya me voy entonces y me hago israelita o me consigo un marido israelita para que todos mis hijos sean israelitas. No es esa la situación, no. Dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí está la primera ventaja, que a ningún pueblo le fue dada. La primera ventaja, ¿qué? Les fue confiada. Ahora vamos a buscar la palabra confiada, que Dios les dio a ellos su palabra. Y hay que ver qué es su palabra. Su palabra para ellos literalmente fue la ley. Y está hablando de la ley. No está hablando de... Ajá. No está hablando de gracia. Está hablando de ley. Y si hay una ventaja en el pueblo de Israel, es que a ellos les fue dada la ley. Ajá, entonces vamos a ver la palabra confiada. Confiada viene del griego pisteu. ¿Y se acuerdan de la palabra pistis? ¿Pistis? ¿Qué significa la palabra pistis? Ya la hemos visto mucho. Sí, ya la hemos visto. Pistis es fe. Y entonces la palabra pisteu deriva de la palabra pistis, que es fe. Entonces, a ellos les fue encomendada la palabra de Dios, a ellos se les dio a guardar la palabra de Dios, a ellos también tiene que ver con creer y ser creyente. Entonces, los primeros creyentes, o el primer creyente, ¿quién fue? El padre de Israel, ¿quién es? Abraham, el padre de la fe. Ajá, bueno, hablando en nación, ¿verdad? No fue el primero en creer, porque Abel, en registrar, Abel fue el primero en creer, ¿no? Y en ofrecer una ofrenda mucho mejor que la de Caín, porque él creía. Le transmitieron, pero al final de cuentas, acuérdate que la fe, ¿qué significa la fe? Pero según la Biblia, Hebreos 11:1, ¿qué significa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Adán y Eva vieron a Dios? No. Sí, ¿sí lo vieron? Adán y Eva, sí. No, pero vieron. Ah, ok. Se dice de la palabra que no, y aparte dice, vi que venía. Ajá. Sí, o sea que sí lo vieron. ¿Adán y Eva vieron a Dios? Sí. Ajá, entonces, cuando ellos son desechados, ¿verdad? De la presencia de Dios, del paraíso, salen del Edén, más bien del Edén, ¿no? Ellos son echados fuera del huerto, y luego ya fuera del huerto está Abel, Caín y Abel. Entonces, lo que le transmitieron a Caín y Abel, pues ya fue más lo que la experiencia que Adán y Eva tuvieron, y eso lo enseñaron a Caín y Abel. Abel muy probablemente no vio a Dios de la forma que vio a... Entonces, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién tuvo fe? Abel. Entonces, fíjense, al pueblo de Israel Dios les encomendó algo importantísimo, porque no estamos hablando de que como estamos en el tiempo de la gracia, la ley ya no importa, porque eso es un error gravísimo. La ley importa, es muy importante la ley, pero ¿a quién se le encomendó la ley? Es decir, los mandamientos a Moisés, y Moisés al pueblo de Israel. Entonces, vamos a seguirle. Dice Nueva Biblia Vida, hay muchas ventajas. En primer lugar, Dios les encomendó a los judíos su palabra. Nueva Biblia Vida. Nueva Traducción Viviente dice, claro que sí. ¿Hay ventaja? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. ¿Ve cómo dice? Sí. Toda la revelación de Dios. ¿Cómo dijo la Reina Valera? Mucho y en todas maneras. O sea, por donde le quieras buscar, sí es más ventajoso ser israelita, ser judío, que ser gentil. Dice, fíjense, mucho y en todas maneras, dice lo que es la Reina Valera. Es que les decía que nosotros al nacer mexicanos, por default, naces con una... Sí, las familias nacen guadalupanas, ¿no? Las familias nacen católicos. Ahí entre católicos te vienen todos los santos, Guadalupe, San Judas, todos esos. Ajá. Entonces, por default tenemos una religión al haber sido mexicano, ¿no? Y si eres hindú, pues también, ¿no? Y si naces en China, también, ¿no? Entonces, por haber nacido en naciones que no son Israel, por default, ya me acordé que les iba a decir. Israel hoy en día, aunque ciertamente no ha recibido al Mesías,
como tal, ellos siguen guardando la ley. No les estoy diciendo que está bien, ¿eh? No les estoy diciendo eso, pero ellos hoy en día no tienen, como fue en la época de jueces y de reyes, que tenían al dios Moloch, al dios Baal, a la diosa Astoret o a Acera. En ese tiempo cayeron, pero hubo un tiempo en el que ellos reformaron y no volvieron a ser politeístas. Hoy en día, Israel no es politeísta. Ellos creen en Dios, en Elohim, ellos creen en ese Dios. El problema es que no les ha sido quitado el velo para que ellos puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, ¿no? Bueno, después dice la traducción en lenguaje actual: claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie. Ciertamente ahora también tenemos la revelación de la palabra. E incluso hasta mayor que un judío. ¿En qué sentido? Porque ahora yo reconozco al Mesías. Ajá. En eso aventajo a un judío. Pero ellos siguen teniendo ventaja en cuanto a que a ellos se les encargó y que al final de cuentas, a pesar de todo, si leemos la historia de Israel, con muchas caídas, guardaron la palabra. No en sus corazones, por lo menos en rollos escritos. La guardaron, porque ellos la transcribían. ¿Cómo es posible que para el tiempo del rey Josías, que habían pasado ya muchos reyes donde se habían apartado de Dios, todavía encuentran, ¿no? Ahí al arreglar el templo, al estar arreglando las ruinas, se encuentran los rollos. Alguien los escribió. Y era por costumbre que de rey en rey, el rey tenía que transcribir toda la palabra, que obvio, sin el Nuevo Testamento, toda la palabra que era, toda la ley, ellos la tenían que transcribir, era obligatorio. Era un requisito para hacer, bueno, para cuando tomaban el cargo de rey. Eso también es importante. Estaban los escribas, los sacerdotes, que también hacían guardar los mandamientos. Bueno, voy a leer Deuteronomio 4:7, donde también el Señor habla. Bueno, aquí es Moisés hablando. Dice Deuteronomio 4:7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Vean, ¿qué nación hay? Esa era una gran diferencia, una gran diferencia. Los paganos vivían de una forma bárbara y horrible, pero Dios estableció reglas para el pueblo de Israel, tan severas como nos dijo la hermana Elia, que no cumplirlas era ser digno de muerte. Ajá, lo menos era ser echado del pueblo. Decía que eso hacía no, lo menos era que dice, y échalo fuera, ya ¿no? Ajá. Dijeran los católicos, lo excomulgan, ¿no? Lo excomulgan, pero eso, y dice, y que ya no sea parte del pueblo, era lo menos que se le hacía a una persona, pero normalmente casi todo castigo terminaba en muerte, casi todo castigo, no todos, pero sí casi, ¿no? Juan 4:22 dice el Señor Jesús a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿de dónde era la samaritana? Ella también era procedente del pueblo de Israel. ¿Recuerdan de dónde salió Samaria? Sí. ¿De dónde? Ajá. Samaria es una mezcla de gentiles con israelitas, Entonces, por eso, cuando los judíos veían un samaritano, le llamaban perro, porque estaba contaminado, lo consideraban inmundo. Entonces, aún fíjense, ellos tenían una mezcla, porque ellos también, obvio, al ser descendientes de los israelitas, también consideraban padre a Jacob, ¿no? Entonces, ahí están en el pozo ¿de qué? De Jacob, donde la samaritana quería sacar agua. Y entonces, estando en el pozo, ellos lo reclamaban, ¿no? Y era pleito por ese pozo también. Porque ellos reclamaban también ser parte de la nación israelita, pero los judíos los echaban fuera. Pero nuestro Señor Jesús incluso hace hasta más chiquito el círculo, donde acabamos de hablar que el pueblo de Israel tiene una ventaja, sí, pero aquí ya está incluso hablando con alguien que sí descendía del pueblo de Israel, pero estaba contaminada, ¿no? Y porque si se fijan ustedes leyendo la historia de los reyes, todos los reyes de Israel, ninguno hizo lo recto delante de Dios. Es decir, que desde el principio ellos se apartaron y empezaron a adorar dioses falsos. Y luego viene el reino de Judá, y el reino de Judá, casi la mayoría hace lo recto delante de Dios, casi la mayoría. Entonces quiere decir que los que seguían
preservando la ley eran los judíos ya no todo Israel, sino los judíos. Y entonces por eso le dice, la salvación viene de los judíos. Aquí ya se está refiriendo a ese reino dividido, ya no a todo Israel, porque está hablando con una, digamos, medio israelita, porque ella era samaritana, ¿no? Digamos, sí tenía ahí por ahí sangre israelita, pero también tenía sangre, de sangre pagana, ¿no? Sangre de otros, ¿no? Entonces, todavía más particular. Ajá, entonces dice, obvio, pues, ¿de dónde viene nuestro Señor Jesús? De la tribu de Judá, ¿no? Ajá, de David. Porque son 12 tribus. Ajá, de una de esas tribus, bueno, hay varias que se le anexan a Judá y todo eso se considera el reino de Judá, todo eso, ajá. Entonces, bueno, sigamos en el versículo 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. A ver, primero dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y dice, mucho, porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Pero tú podrías decir, pero velos, o sea, ¿qué testimonio? O sea, no recibieron al Mesías. Y dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad. ¿Quiénes fueron los primeros convertidos a Jesucristo? Los primeros que se convirtieron a Jesucristo. Los discípulos. Judíos, ¿no? Entonces, por eso aquí Pablo dice, algunos de ellos han sido incrédulos, no generalizó, porque los primeros, los que empezaron a conformar la iglesia eran judíos. Claro, no había ningún gentil. Ningún gentil, entre los 12, ninguno era gentil. Y aún el 12avo que fue Pablo, no era gentil, era bien fariseo, era benjamita, de hecho, ¿no? De hecho, la tribu de Benjamín es una de las que se agrega al reino de Judá. Ajá, entonces, Ya iba a certificar, ¿eh? Sí. bueno, eso ya fue antes. Pero entonces dice, voy a ver una palabra, incrédulos. Si algunos de ellos son incrédulos, entonces por causa de esa incredulidad, ¿Dios habrá hecho nula su fidelidad? No. Preguntamos, ¿no? Incrédulos, fíjense, ¿se acuerdan que era y la otra que confiar? La palabra confiar o encomendar era pisteus. Y aquí incrédulos es apisteus. Acuérdense que el A es sin, como cuando dices anon. A es sin o contrario, o en contra de. Bueno, no, porque en contra es anti. Ajá, y el A es sin. Ajá, por ejemplo, una palabra que usemos nosotros que sea A. Es anormal, es sin. Es antónimo de la palabra. Es un antónimo, por ejemplo, bonito o feo. O sea, no, sino que le quita eso. O sea, el A es el sin. Por ejemplo, la palabra asepsia, bueno, es que me acuerdo más de palabras médicas. Asepsia es sucio y cuando le pones es A, sin suciedad. Ajá, es sin. La palabra A es sin. O quita algo, ¿no? O sea, lo que vas a decir, y si tiene el A, es que entonces lo quita. Ajá. Entonces, a pisteus, quedamos que era encomendar, guardar, creer, todo eso. Y si es A, entonces estamos hablando de que no lo tiene. A ellos se les encomendó, pero unos no guardaron lo encomendado. Algunos de ellos, por eso dijo algunos. ¿Por qué algunos? Porque les repito, porque la palabra de Dios la tenemos hoy gracias a que algunos sí guardaron la ley, a que algunos sí cumplieron con lo encomendado. Si judíos no hubieran cumplido con lo encomendado, bueno, yo sé que Dios es todopoderoso y nos hubiera hecho llegar la palabra, pero Dios escogió esta forma. ¿Cuál forma? Que los judíos lo guardaran. Y así es como la palabra de Dios llega a nosotros. Ajá, ¿quién escribe la palabra de Dios? Corríjanme si estoy en lo equivocado, pero yo estaba analizando que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios fue escrita por judíos. Incluso el Nuevo Testamento. Bueno, que no era, pero Pablo no era judío. Claro que sí. Era benjamita. No, judío, o sea. Bueno, sí. Ajá, sí. O sea, ningún pagano. Ajá. Ningún gentil. Juan, Mateo, Marcos, Pablo, que se echa casi todas las cartas, Moisés, Samuel. O sea, estaba yo analizando y dije, bueno, pensando que sí puedo estar equivocada, ¿verdad? Pero estaba pensando y analizando, todos los libros de la Biblia fueron escritos por judíos. De Lucas, que era doctor,
también era judío. Era dice que judío. no era parte De los 12 no era, no. pero del pueblo sí era. Ajá, del pueblo sí, pero no era aunque se les dedicaba a gente, por ejemplo, Teófilo no era judío, pero se le dedicaba a gente, pero los que escribieron fueron judíos. Ajá. Por ejemplo, lo podían dictar. O sea, No, o sea, todos los autores reconocidos de la Biblia son judíos. Ajá. Bueno, digo, puedo estar equivocada, sí, claro, porque no me di a la tarea de investigar libro por libro, pero estaba yo analizando eso y dije, toda es escrita por israelitas, judíos, bueno, algunos ya. Ajá, entonces, bueno, apisteo significa ser incrédulo, es decir, no creer y por implicación desobedecer y ser infiel. Entonces, algunos fueron infieles y no guardaron la ley, ¿no? Y no obedecieron. No la obedecieron y no la transcribieron y no les importaba. Entonces, algunos fueron así porque, vuelvo a repetir el ejemplo de Josías, se supone que debería de haber muchas copias, porque habían pasado muchos reyes, pero más sin en cambio solo encontraron una copia. ¿Por qué? Porque alguien también del pueblo se había encargado de destruir las demás copias, ¿no? Entonces, algunos fueron infieles, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, por causa de esa infidelidad, ¿habrá hecho Dios nula la fidelidad de él? Bueno, vamos a ver qué es nula. Nula es del griego katargeo, que quiere decir estar, dejar enteramente inmóvil, inútil, literal o figuradamente. Ajá. La Reina Valera traduce esta palabra como inutilizar, invalidar, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. Bueno, aquí nos está hablando de que no podemos hacer nula o no podemos abolir o invalidar la fidelidad de Dios por causa de la incredulidad de un judío o de la infidelidad de un judío. Pero trasladémoslo a nuestra época cristiana. ¿Cómo podríamos nosotros caer en el error de hacer nula la fidelidad de Dios? Dando un buen testimonio de nosotros mismos. Sí. Decir, pues eres cristiano y hace eso. O sea, si tú estás fallando y tú eres cristiano, tú haces que los demás blasfemen. No, bueno, pero esa es otra cosa. En realidad es otra cosa, porque aquí nos está preguntando, por causa de la infidelidad de Dios, ¿podemos hacer nula la fidelidad de Dios? No, porque no somos los infieles. Y ahorita lo vamos a confirmar. Pero dice, ¿cómo podríamos nosotros pensar que la fidelidad de Dios se hace nula hoy en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos pensar? Por ejemplo, algo que les he insistido mucho, que fue revelador en la que fue la carta de Hebreos y de Romanos, es acerca de la fidelidad de Dios en cuanto a tu salvación. Y no podemos caer en el error de pensar que la salvación se pierde por una infidelidad tuya. Ahora, hay que tener cuidado. Si al final de cuentas esa persona se muere y no es salva, no es porque haya sido Dios infiel a su palabra o a su promesa. ¿Qué es lo que pasó realmente? Que yo fallé. ¿Quién falló? No. Es que en realidad esa persona nunca tuvo fe, ¿no? Porque fallar vamos a fallar todos, ¿no? Entonces la salvación no depende si fallo o no fallo. ¿De qué depende la salvación? De creer la fe. Ajá, pero ¿en qué está la fortaleza o en qué está el sustento de mi salvación? En Cristo, en su obra perfecta. No está defectuosa ni está sujeta a nada. La obra perfecta de Dios no se sostiene de nada, se sostiene en sí misma. Ajá. Entonces, si yo pienso que porque como estoy actuando de cierta manera, igual y ya ni me voy al cielo, yo estoy pensando esto que piensan ellos. Que porque ellos son infieles, entonces se hace nula la fidelidad de Dios. Estás cayendo en un error, porque Dios es fiel. Ajá. Entonces, ahora que ya, ahorita vamos, bueno, me espero, porque vamos a ver los excesos, ¿no? Que siempre hay exceso y siempre hay gente que tuerce las escrituras y se va a un extremo, ¿no? Bueno, le puse también fidelidad, pero no la puse porque fidelidad es pistis. Ajá. Y la versión Dios habla hoy dice, ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? ¿Qué respondemos? En ninguna manera. Bueno, ahorita. Nueva Biblia Vida. Es cierto que muchos de ellos han sido incrédulos, pero ¿acaso puede Dios faltar a sus promesas por esa razón? No.
Y traducción viviente, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? ¿Cómo podríamos llamar a Dios infiel? ¿No? Bueno, aquí la respuesta, dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, vamos a empezar. De ninguna manera. De ninguna manera. Si está diciendo Pablo, de ninguna manera, fíjense que me llama la atención cómo lo dice así. Fíjense que la palabra de ninguna manera, o bueno, la frase de ninguna manera, se tradujo de dos palabras, me y hinomai. La primera significa no, no sé a qué. Eso significa me, no y no sé a qué. Y la palabra himonai, hinomai, es que la cambio por ine, ¿verdad? Significa hacer que sea, llegar a ser o acabar. O sea, no hay forma de que esto sea así. No hay forma de que esto llegue a ser. No llegará, porque está primero diciendo la negativa. No llegará a ser, no acabará en esto. La incredulidad de un ser humano no acabará en la infidelidad de Dios. No llegará a ser que Dios incumpla sus promesas. Nunca, en ninguna manera. No hay forma. Ajá. Así de tajante. Esta es una declaración muy tajante de parte de Pablo. De ninguna manera. Y vamos a ver que Pablo va a decir varias veces esa frase, ¿eh? Y esa frase la va a usar mucho en Romanos para que te quede claro que si tú piensas lo contrario, es falsa doctrina. Ajá. Así es como si le pusiera, lo subrayara, lo pusiera en negritas y le pusiera marcatextos encima para que digas, no. ¿Puede Dios ser infiel? No, de ninguna manera. ¿Tú piensas que Dios puede ser infiel? No. Falsa doctrina. Ajá. Y ahora, como tal vez no digas, Dios es infiel, pero estás dudando de la salvación que Dios tiene para ti, cuidado con tus bases doctrinales. Ajá. Ajá, cuidado con tus bases doctrinales. Dios nunca va a ser infiel contigo. No, no por ti, es por Él mismo. Por acuérdate cuando le decía a David, por amor a mi nombre, yo voy a hacer esto, por amor a mí mismo. Ajá. Ahora, dice, antes bien, y fíjense lo que encontré en la palabra, bueno, en el original griego. Antes bien es la misma palabra. ¿Cómo dijo primero? Me, hinomai, ¿no? Y luego le pone coma. Bueno, no existe la coma en el griego, pero nosotros le pondríamos coma y otra vez. ¿Qué está diciendo? Lo primero es negativo, lo segundo es positivo. Ajá. O sea, lo que dije antes o sea, no es así y lo estoy negando totalmente. Y lo que voy a decir es totalmente y absolutamente verdad. Ajá. Ajá. Entonces, por eso él repite, me llama la atención que repite 2 veces esa palabra, como diciendo, pon atención, porque esto es algo doctrinal, esto es básico para la fe. Acuérdate que Romanos es una carta doctrinal. Entonces, si tú tienes fallas en tu fe, pues Romanos te puede sacar de muchas dudas. Ajá. Y aquí, entonces, ¿qué quedamos? Que es hacer que sea, llegar a ser y acabar. Bueno, tu infidelidad no puede hacer que esto acabe en la infidelidad de Dios. ¿Sabes que a pesar de todo tu infidelidad, de todas maneras va a acabar en la fidelidad de Dios? De todas formas, no vas a hacer que Dios cambie porque Dios es inmutable. Nada puede hacer que Dios cambie su forma de pensar o su forma de ser. Él es fiel. Dice la Biblia, la palabra hispanoamericana, de ningún modo. Dios es veraz aunque el ser humano sea mentiroso. Aunque el ser humano sea mentiroso. Dios siempre dice la verdad. Y si Dios dijo desde antes de la fundación del mundo que iba a pasar esto, no hay nada que pase en el transcurso que diga, cambio de opinión. ¿No? A veces cuando leemos las traducciones, por ejemplo, que leemos en Génesis 6, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, a veces pensamos que estamos hablando de un Dios que se parece mucho a mí, de que yo pienso hacer algo y me arrepiento y a la mera hora ya no lo hago. No es eso. O sea, tenemos que estudiar bien la palabra de Dios, estudiar bien el contexto y
estudiar los significados de las palabras para que nos demos cuenta realmente qué está diciendo. ¿Se acuerdan que cuando vimos esa parte decía, y le pesó, y le dolió, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pesó? Le pesó haber creado al hombre, pero su plan seguía en pie. Salvó a Noé y sigue con el plan. Le dolió, claro. Es como cuando ¿a poco tú engendras hijos con el plan de destruirlos? No, pero a veces, muchas veces esos hijos caen en algunas cosas bien severas. ¿Y tú qué haces? ¿Te arrepientes de haberlos engendrado? Te duele. Te duele, ¿verdad? Y si nosotros siendo infieles entendemos esa parte, imagínate a Dios, ¿no? Y luego dice, lo dice la Escritura, tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel y en cualquier pleito saldrás vencedor. Bueno, aquí quiero poner énfasis en esa última parte que lo dice la Reina Valera. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres justificado. ¿A quién se refiere? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿A un creyente? No. A Dios, se refiere a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, lo dice el Salmo 51:4. Pero ¿a quién se está refiriendo? A Dios. Si tú te quieres poner a discutir a Dios, ¿qué crees? Él siempre va a ganar. Siempre va a ganar. Ahí por eso está diciendo, seas justificado, pero no está hablando, en el contexto no está hablando de una justificación de salvación, sino está hablando, tú tienes la razón. Todo lo que dices, todos tus argumentos te justifican. Tú siempre tienes la razón. Y luego dice, y luego dice, y venzas y salgas ganador. Un hombre no puede salir ganador en todos los pleitos. Y salgas ganador cuando fueres juzgado. Es decir, cuando alguien te critique, cuando alguien hable mal de ti, Dios, tú siempre vas a salir vencedor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al final de todo esto, se va a notar la fidelidad y lo verás cuando alguien te dice, yo no creo en el infierno. Yo creo que mi cielo y mi infierno está aquí, yo hago lo que se me pegue la gana. Bueno, ya, se muere ya. Y luego, cuando venga el juicio, entonces esa persona, tenía razón. Sí, Dios sí existía. Y Dios sí me iba a juzgar. Y sí me iba a ir al infierno. Y me fui. Entonces, ¿quién ganó en ese juicio? Por eso aquí dice en la Biblia, la palabra hispanoamericana, pensemos que habla de Dios. Tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel y en cualquier pleito saldrás vencedor. Traducción lenguaje actual. De ninguna manera, cuando está diciendo que Dios es infiel, de ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. ¿Quién? Dios. Jesucristo. Él es el que gana todo. Versículo, dice 2 Timoteo, que ya nos lo dijo la hermana Elia, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Él no puede ser infiel? No, nunca lo será. Porque es la verdad y no puede mentir. Y aparte, cuando él da condenación a alguien, está siendo fiel a su palabra. Él dijo. Y justo. Él dijo que el que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando alguien llega ante el juicio y no tiene a Cristo, será condenado. Dios es fiel a lo que Él dijo. Entonces, bueno, vamos al 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y aquí es lo que les digo. Ya vienen a tomar temas, ya Pablo empieza a hablar de todas esas falsas doctrinas, porque ya desde ese entonces ya había problemas de falsas doctrinas. Y eso que todavía estaban ahí los apóstoles vivos y todavía estaban enseñando la sana doctrina. Y a pesar de eso ya había falsos, ya había personas con malas y perversas intenciones haciéndole daño a la iglesia. Entonces aquí él está diciendo, bueno, a ver, usando esta lógica, mucha gente usa esta lógica. Si yo, al ser pecador, hago que Dios brille y sea más bueno, entonces al final de cuentas, ¿por qué Dios me condena? Si con mi pecado hago brillar a Dios. Porque Dios no me condena, uno me brilla por eso.
Y porque Dios no necesita de mi pecado para brillar. O sea, Dios brilla desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo existo en una época del tiempo que te gusta que te vamos existiendo un poquito más de 6,000 años, pero Dios no lleva existiendo 6,000 años y desde siempre ha brillado. No me necesita, ¿no? Pero sí, ciertamente, mi oscuridad hace que los demás hombres vean el brillo de Jesús. Un ejemplo, si tratas con una persona que no teme a Dios, que es de lo más grosera, que hace cosas horribles, y luego tratas con una persona que es todo lo contrario, pues se hace notable su actitud, ¿no? Ahora, si esa persona que tiene buenas acciones, ¿no?, llega a un lugar donde todos hacen malas acciones, ¿se nota? Claro que se nota, ¿no? Claro que sí, así como también al revés, ¿no? Cuando llega un malvado a un lugar donde todos los demás pues son amables, son moralmente decentes y todo, pues claro que se nota. Pero no, eso no hace, o sea, para que ellos sean buenos no necesitan un malo, ni para que los malos sean malos no necesitan un bueno, ya lo son, ¿no? Entonces, Dios ha brillado desde la eternidad y hasta la eternidad, no me necesita para brillar, no necesita mi pecado, o sea, es un pensamiento tonto pensar que mi pecado ayuda a Dios a brillar más, o sea, es un pensamiento tonto, pero lo hay ese pensamiento, por eso Pablo lo menciona, dice que pues, y dice, y nuestra injusticia hace resaltar, vamos a ver la palabra resaltar. Resaltar viene del griego sunistao, que quiere decir de fijar juntos, o es decir, presentar favorablemente. Es decir, yo vengo con alguien y presento y resalto, ¿no? O sea, mi incapacidad resalta la capacidad del otro. Eso significa resaltar, que sobresale a mí o a los demás, ¿no? Alguien que sea muy bueno, no sé, en el salón de clases, y se nota que es reaplicado, reabusado y reinteligente, resalta entre todos, pero no resaltaría si fuera solo, ¿verdad? Pero sí resalta al estar con los demás. Ahora, eso es lo que piensan las personas, que Dios necesita que lo hagamos resaltar. Y no. Si una persona sobresale de los demás, pero ¿quién podría opacar a Dios? ¿O qué cosa podría hacer que Él no resalte? Dice, es decir, presentar favorablemente o figuradamente, exhibir, ¿no? Mi maldad exhibe la bondad de Dios. Está mal, o sea, eso es lo que piensan algunos. Y la Reina Valera lo traduce como alabar, mostrar, recomendar, hacer resaltar o subsistir. ¿No, verdad? Entonces, el concepto de algunas personas es que Dios me necesita para ser Dios. Y están equivocados, ¿no? Y es como que, no, pues yo no le creo a él porque, pues está bien, no le creas. Pero al final de cuentas él sigue siendo luz, él sigue siendo creador, él sigue siendo eterno, él sigue siendo santo, fiel, aunque tú no le creas, ¿no? O sea, aunque tú no existieras, Dios sigue siendo Dios, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito. ¿Ya ven cómo lo piensan? Sí. Pues cumple con un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? O sea, si yo soy instrumento de Dios con mi pecado, al hacerlo brillar, pues ¿por qué me castiga? Si me utiliza. Esto tiene mucho que ver con la gente que dice que somos marionetas de Dios, que Él hace y deshace con nosotros para que Él siempre sea sobresaliente. Vean qué pensamiento tan diabólico, tan diabólico. Ajá. Dice, es más que un punto de vista, no es más que un punto de vista humano. Está aclarando Pablo que no es su punto de vista de él, sino que esa es una sabiduría, dijera Santiago, animal, terrenal y diabólica. Que no viene de inspiración divina ni del Espíritu Santo este pensamiento. Si llegas a tener un pensamiento así, lo más seguro es que te lo sopló el diablo, no tú, ¿no? O tú mal. Lo claro que yo lo estoy diciendo por mi propia cuenta. Aquí dice, hablo como hombre. Ajá. No. No está diciendo por su propia cuenta, sino está diciendo, este es un pensamiento humano. Como persona humana. Ajá, pero aquí no, porque hay otras partes donde dice, lo digo yo. Hablo como un hombre, o sea, sí. O sea, es la opinión de Pablo. No. Es un punto de vista humano. Es un punto de vista humano. Okay. Por eso dice, hablo como hombre, o sea, hablo como hablan todos los demás hombres. Como los demás. Ajá. Es mi opinión, no. Es como si dijera,
Estoy dando una opinión humana. Ajá. Estoy dando una opinión humana. Ajá. No de apóstol, no de hijo de Dios, no guiada por el Espíritu, sino algo que viene meramente de un punto de vista humano. Ajá. Por eso dice la Nueva Traducción Viviente, este no es más que un punto de vista humano. Ajá, no viene ni de revelación divina, nada. Esto es lo que piensa un simple ser humano. Ajá. Luego, ¿qué dice Palabra de Dios para todos? Cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Ya ves la traducción Palabra de Dios para todos. De eso nos ayuda un poquito, porque luego cuando no entiendes muy bien la Reina Valera, a veces te ayuda un poquito otra versión. Porque a mí también me costaba trabajo, por ejemplo, en el versículo anterior, como que no entendía a quién se refería cuando decía para que seas justificado. Pero y también pensé, y te ayuda a buscar otra. PDT. Hebreos 4:2, fíjate lo que dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Ahora, ¿qué pasó? Dios tenía un plan de salvación. Él quería demostrar toda su grandeza en el pueblo de Israel. ¿Por qué no pasó? Porque no pasó. Por la fe. Porque dice que oyeron. Sí oyeron la palabra, sí la escucharon. Cuando Moisés la decía, sí la escucharon. ¿Pero qué les faltó? Fe. Fe y obediencia. Fe, ¿no? No podían pasar al paso de obediencia, Katy, porque no pasaban por el primer paso, que era fe. Si tú pasas por el paso de la fe, entonces la obediencia es más fácil. Pero si tú no obedeces, el problema no está en la desobediencia, sino en la falta de fe. Sí, les falta una cosa en lugar. Exacto. De los mandamientos, a consecuencia de la fe, ya obedecen. Claro. Tienes fe y eres salvo y consecuentemente cumples la palabra. Incluso cumples con la ley, porque la ley se resume en dos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, todas tus fuerzas, ¿no? Y hay otra parte que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de todos estos depende toda la ley, ¿no? Se cumple toda la ley. Porque tú lees todos los mandamientos y es, ama a Dios, ama a tu prójimo. No le puedes hacer daño a tu prójimo porque cumples. No lo vas a... También incluso me sorprendía que la ley habla del secuestro. Y yo dije, ¿qué habla del secuestro, no? ¿Cómo vas a secuestrar a alguien? Si tú cumples la ley, no puedes, es en contra de los mandamientos, ¿no? Bueno, ya leímos esto, no. Romanos 3:6. Pero ¿por qué dice en ninguna manera? Espérenme, porque ya me salí de onda. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Esa es la pregunta. Y la respuesta, en ninguna manera. Otra vez. Como lo dijo, de ninguna manera, en ninguna manera. Son las mismas palabras que usó. Otra vez rotundamente, no. ¿Dios es injusto al castigar? Esa es la pregunta. Primero, la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Dios es infiel? No. Ninguna manera. Ahora esta pregunta, ¿Dios es injusto al castigar? No. En ninguna manera. Otra vez, si alguien piensa que recibe un castigo injusto, está malentendiendo la palabra, ¿no? Hay gente que dice, es que es injusto que los mande al infierno. Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Eso es falso. Dios no castiga. ¿No dicen? Dios no castiga. El castigo del cual está hablando, ni siquiera es un castigo aquí, Anita. Está hablando del infierno. ¿Será Dios injusto al mandar a la gente al infierno? No, porque dice, en un futuro juzgaría Dios al mundo. Está hablando en un futuro. Más bien, la bondad, la misericordia de Dios se muestra porque todos merecemos ir al infierno. Y lo mismo lo va a decir aquí, me voy a adelantar un poquito, pero dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos deberíamos ir al infierno. Si Dios quisiera no haber mandado a Jesucristo para salvarnos y mandarnos al infierno, ¿sería injusto si Dios envía al pecador al infierno? ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Por eso está diciendo, fíjense, ¿quién es el que satisface la justicia de Dios? Cristo. Ahí es donde entra la justificación.
Entonces, aquí lo que está haciendo, recuerden que está haciendo la carta a los romanos. La carta a los romanos nos está explicando cómo fue nuestra salvación. Entonces, ahorita estamos en el punto de somos culpables, merecemos el infierno. Ajá. Esta no es toda la doctrina, gracias a Dios. Está el evangelio de la salvación. Pero ¿qué les dije? Que para recibir las buenas noticias, primero tenías que saber las malas. Porque si no, para ti las buenas no significan nada. Porque tú no sabes. Y ahorita que se predica buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, y entonces, ¿quieres recibir a Jesucristo? Sí. A ver, vamos a orar. Vamos a orar. Repite después de mí. Ya eres salvo, de ahora en adelante te vas al cielo. Y sin hablar de lo que es el pecado. Y esa persona nunca entendió de qué fue salva. Y al final después vive desplaciendo. Y ahí es donde vienen los errores. Ya perdió la salvación. Espérate, nunca la tuvo. Nunca la tuvo porque nunca tuvo un convencimiento. No tuvo la conciencia de lo que estaba pasando. Entonces es de ahí donde dicen, pero ya hasta se había bautizado y ahora andan las mismas. Ya perdió. Un diablo seco y sacaron un diablo. Ajá. Entonces dice, ¿perdió la salvación? No, no la perdió. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo, ¿no? Entonces, no se pierde, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué? Estábamos en eso. En ninguna manera, ¿es Dios injusto? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice, Dios habla hoy. Claro que no. ¿Dios es injusto? No. Porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? O sea, ¿cómo? A ver, pongan a un malvado de juez. ¿Qué es lo que andan queriendo hacer ahorita con algo así? Entendí con la nueva reforma de los magistrados. Oye tú, ¿a quién van a elegir? Ay, no. A sus cuates para que les den chance. Bueno, pero ese es otro tema. Traducción lenguaje actual. De ninguna manera, si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? ¿Dios decide? Sí, Dios decide. Dios es el que decide. Job capítulo 8, versículo 3 dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? ¿Acaso hace esto? No. Ya nos lo explicó Sandy, nos dio un ejemplo acerca de es injusto que el malvado no vaya a la cárcel, ¿no? Sí. Es injusto. Bueno, el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. O sea, sigue en el mismo punto. O sea, tú estás diciendo que mi pecado hace brillar a Dios. Y dices, ¿entonces es Dios injusto? No. Pero sigo yo con esa pregunta. Bueno, ok, Dios es justo, pero entonces, si mi mentira lo hace ver más verdadero a Él, ¿por qué sigo siendo condenado? Sigue como que... Mentira es mentira. Ajá, sigue como que en el mismo punto. Volvemos a lo mismo. Dios no necesita tu mentira para Él ser verdadero. La verdad es verdad. Podemos vivir en un hogar donde siempre haya pura verdad. Bueno, eso es en una fantasía porque sabemos que nuestra lengua constantemente miente, ¿no? Pero podemos vivir, supongamos que vivamos en ese hogar donde todos hablamos con la verdad. ¿Necesitamos un mentiroso para que se note que somos verdaderos? No, la verdad es verdad, ¿no? No se necesita la mentira para hacer lucir la verdad. Es que lo que es bueno brilla por sí mismo. Entonces, pues, ¿quién es bueno? Dios. Abundo, periceuo, sobreabundar en cantidad, en calidad, haber en exceso o sobresalir. Fíjense, en exceso hay mi mentira, pero más sobreabundante es la verdad de Dios. No necesita mi mentira. La verdad de Dios abunda en todo. No hay límites para la veracidad de Dios. No hay como yo que digo, yo te digo la verdad, pero siempre y cuando esto, ya ahí ya como que ya no soy tan honesta, ¿no? Que me convenga a mí, ¿no? ¿No? Y ya si estoy en peligro, ya como que sí se me puede salir la mentira. Y a veces salen hasta de manera natural. Ay, ya cuando dices, sí, ya me eché una mentirota. Y ya tratas de corregir. A ver, no, fíjate, la cosa está así. Pero esa maldad la tenemos por dentro. Tenemos naturaleza. Ajá, ya la traemos, ¿no? Por eso dice Santiago, quien sea capaz de refrenar su lengua, aquel es hombre perfecto, es varón perfecto. No lo hay. Solo Jesucristo, ¿no? Porque todos ofendemos de una u otra manera, ya sea con mentiras o con insultos, no sé, hay muchas formas de ofender y hacemos, si no hacemos una, hacemos otra. Entonces, no sabemos usar nuestra lengua. El único varón perfecto es Jesucristo. Lo bueno
es que un día seremos convertidos de algo incorruptible en algo incorruptible. Ayer también le decía a las señoras, porque me decían, es que este mundo es el que Dios creó para nosotros, y así, ¿no? Y le decía, es que no vas a poder gozar del cielo si no eres revestida de incorruptibilidad, ¿no? Decía, ¿qué es eso? No. Y me regañaba la viejita, me daba unos regañizas y digo, caray, ¿era que no te dejaba hablar? Con todo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? La palabra juzgado, esa sí no la habíamos visto, ¿verdad? No, juzgado, ¿no? Juzgado, bueno, tuve duda, pero dije, la pongo porque no me acuerdo si la habíamos visto. Del griego crino, creo que sí, ¿verdad? Me suena. ¿Qué quiere decir? Por implicación, tratar, condenar o castigar. O sea, ¿por qué Dios me va a castigar si al final de cuentas le sirvo para su propósito, ¿no? ¿Qué pensamiento, no? O sea, mi pecado le sirve. Si yo no hubiera pecado, Él no cumple su propósito de salvación. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Ven cómo es una pregunta necia todavía, no? O sea, ya preguntó algo, pero Pablo, ¿de qué estaba hablando? Pablo no estaba hablando al aire, ¿eh? O sea, estas no son preguntas que él se imaginó. Estas eran cuestiones que él ya se enfrentaba. Él ya se enfrentaba a gente que decía estas preguntas, que le cuestionaba de esta manera. Entonces dice, sin embargo, alguien podría seguir. O sea, una pregunta y otra necedad más, porque no le quedó claro. Entonces por eso dice, sigue argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Es que no es cierto. Dios es digno de toda gloria sin tu mentira. O sea, piensa en esto. Dios hizo a los ángeles, ¿no? Mucho antes de que nos creara el ser humano. ¿Cuándo los creó? ¿Cuándo creó a los ángeles? Antes de la creación. ¿Por qué creó el ser humano? ¿Estás diciendo? Bueno, no, ellos también son creación. Pero entonces Dios crea a los ángeles, ¿no? Antes de crear este mundo, ¿no? Sí. Ajá, bueno. ¿Lo sabemos? No lo sabemos, entonces esa no nos la podemos inventar. Ajá. Es ahí donde no podemos argumentar. No sé. No. Dios es el que sabe la verdad. Ajá, eso es algo bien importante. Lo revelado es para nosotros. Sí. Por algo nos lo reveló para que no tengamos duda en eso y no nos hagan creer cosas que no son. Porque son cosas importantes. Ajá, pero lo que no nos reveló, así, es lo oculto y secreto de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuándo los hizo? ¿En qué año? No, pues quién sabe, ¿no? No sé, la Biblia no dice, pero sí dice que antes de que existiera el ser humano, existían los ángeles. Entonces, cuando Dios forma a los ángeles, no los hace perfectos, los hace en santidad, los hace hermosos y diferentes, pero no los hace susceptibles de salvación ni nada, ¿no? ¿Era Dios ya veraz? Sí. ¿Y necesitaba que hubiera algún mentiroso? No. ¿O brilló durante todas, no sé cuántos años antes vivieron, ¿no? No sé si fue poco, después no sé, pero los años que hayan vivido los ángeles, ¿Dios no brilló porque ellos brillaban? Porque no había nada que hiciera brillar. No, Dios brillaba. Aunque estuvieran los ángeles ahí hasta Satanás obedeciendo. Dios brillaba, ¿no? Dios siempre brilló. Entonces no necesitas tu mentira para que Dios sea glorificado. ¿O que brille más? Pero es un pensamiento tonto, un argumento tonto, que piensas que tu pecado hace que Dios se glorifique. En ninguna manera. Palabra de Dios para todos dice, sería lo mismo decir, si comparados con la fidelidad de Dios mis engaños resultan en honra para Dios, entonces ¿por qué me condena como pecador? Si vengo a ser como instrumento. Y no, mi pecado no es instrumento delante de Dios. Dios no necesita mi pecado. Y la Biblia, la palabra hispanoamericana, pero si mi infidelidad sirve para destacar y engrandecer la fidelidad de Dios, ¿por qué voy a ser condenado como si fuera pecador? Y terminamos con el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí está diciendo, como les digo, estos argumentos Pablo ya los había oído, ya le reclamaban esto. Por eso dice, se nos calumnia. ¿Y qué es calumniar? Lo digo rápido porque esa ya la tienen, ¿eh? Es blasfemeo, que es vilipendiar, específicamente hablar mal de alguien, eso es. E impíamente hablar mal, injuriar, blasfemar, hacer mal y difamar. Ajá. Entonces, dice la versión Dios habla hoy, no se las quita rápido porque ya la tienen. En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? ¿No? O sea, si yo peco y a través de mi pecado recibo la gracia de Dios, pues voy a pecar.
¿no? Sí, qué gracioso, ¿No? Ajá, pero ese es el pensamiento de muchos hasta hoy en día. Sí. Les decía, Y por eso tenemos la Biblia. Haces algo, tienes un resultado, ¿no? claro, y entonces aún después de ser salvo, tienes consecuencias de tu pecado. Ciertamente Dios en tu pecado muestra su gracia. Y si sigues en lo mismo, Ujú. quiere decir que nunca has No has entendido. Dice, esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dice Pablo, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Porque acuérdense que Pablo hablaba de una fe, de una salvación por fe y por gracia. Y esto a muchos hasta el día de hoy los lleva al libertinaje. Y los lleva a menospreciar la obra preciosa del sacrificio de Cristo, a pensarlo como poca cosa. Total, yo peco, al final me arrepiento y soy salvo. No, ¿No? lo peor es que no se arrepienten. No, pues sí, pero ese es el pensamiento tonto. Yo sigo pecando, que le sigo dando vuelo a la hilacha, Sí, así. y entonces al final ya cuando ya, Pero si Me se arrepiento hay que pecar, y me no, o sea, perdona, ¿no? una cosa es que oh miserable de mí que soy pecador, no puedo dejar de pecar. No, espérate. No, eso no enseña la Biblia, ¿eh? Nueva traducción viviente. El ladrón que estuvo avalado de que dice, no, pues ya se arrepintió al final. Ah, bueno, pero hasta ese entonces Cristo vino a su encuentro. Antes no había venido. Hasta Dios eligió. No se regocijaba ya sabiendo la salvación. E incluso él ni siquiera le condena, ni se burla de él. Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que tenía fe Ajá. en lo que Jesús, no sé si lo oyó al mero momento, no sé si se le reveló la palabra al ver a Jesucristo ahí crucificado, no sé si ya lo había escuchado antes, Dios no ya lo sé, sabía, ¿no? no lo sé. Pero lo cierto, Anita, es que hubo un propósito por el cual Dios permitió que él fuera salvo así. Claro. Y es para enseñarnos hoy en día que también, precisamente que no es por obras, sino es por fe. Porque el que obra tenía, nada, pues ya se iba a morir. Ninguna, todas las obras malas. Nueva traducción viviente, ¿ya lo leí? No. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados, ¿no? Y traducción lenguaje actual, fíjense, puse esta, pero traducción lenguaje actual a veces combinan los versículos. Y aquí combinó el 7 y el 8. Ajá, y lo voy a leer porque le da mucho entendimiento. Le da mucho entendimiento. Dice, alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Dice el libro de Judas en el versículo 4, pero algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El que piensa como Pablo, como estaban acusando a Pablo, son libertinos. ¿Y para qué lo acusan de eso? Lo acusan para vivir impíamente, para seguir en el pecado, para hacer lo malo delante de Dios. Ajá. Bueno, ¿alguna duda?